sobre los ejercicios 1 y 3, no, 2 y 3 que estuve corrigiendo. Les decía que iba a hacer un par de comentarios sobre los ejercicios que estuve corrigiendo. Por eso les tengo que compartir una pizarra. Ahí están. Bueno, en el ejercicio 2, el ejercicio de dieléctricos, un error común que encontré es que muchos justificaban que el rotor de P era 0, diciendo que la derivada de P respecto de R era 0, y la derivada de P respecto de θ era 0, y la derivada de P respecto de φ era 0. Esto no pasaba, además, ¿sí? Y no alcanza con esto, con mostrar esto, para ver que el rotor es 0. Tienen que escribir, esto lo dijimos un montón de veces en clase, tienen que escribir la expresión del rotor en esféricas y aplicarla, ¿sí? Porque cuando ustedes vayan a ver la expresión del rotor de esféricas, por ejemplo, no aparece de P a de R, aparece, por ejemplo, de la derivada respecto de R cuadrado por P sub R, o R por P sub R, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un rotor en coordenadas que no son cartesianas, o un vector expresado en coordenadas que no son cartesianas, para ver que el rotor es 0, o para aplicar la divergencia, tienen que escribir la expresión de esa divergencia o de ese rotor en las coordenadas que corresponden, ¿sí? Si no es incorrecto. Eso por un lado, es un error que encontré. Y otro error importante que encontré es lo siguiente. Alguna gente hallaba el campo D, el campo E, todo muy bien, pero después cuando tenían que escribir el potencial, lo más lógico hubiera sido acordarse que el potencial lo puedo calcular a partir del campo. Si tengo el campo en todo el espacio, puedo calcular el potencial de esta manera, ¿sí? No hay ningún problema en hacer esto. Y algunos lo calculaban como de 0 por superposición, lo cual no está mal, pero ¿qué pasa? Solo superponían las cargas libres, las cargas de las dos esferas. ¿Se acuerdan? Ustedes tenían dos esferas conductoras, y después tenían un medio dieléctrico acá y un medio dieléctrico más acá. Esos dos medios dieléctricos tenían sigmas y rho de polarizaciones, que en algunos casos no los podían calcular a priori, entonces por eso no podían calcular el campo eléctrico de una, sino que tenían que pasar por el campo D, ¿sí? Pero entonces, si después ustedes quieren calcular el potencial con superposición, lo pueden hacer, pero además de las cargas libres, que están en el conductor que está en A y el conductor que está en 3A, hay cargas de polarización, entonces el potencial, en todo caso, tendría que ser el potencial de la sigma 1 libre, más el potencial de la sigma 2 libre, más los potenciales de las rho de polarización y las potenciales de la sigma de polarización, ¿sí? Igual hacer esto es un montón de trabajo que no era necesario porque lo podían calcular a partir del campo directamente. Pero si ustedes quieren calcular el potencial eléctrico como superposición de potenciales, no hay ningún inconveniente, pero es el potencial eléctrico, entonces no se tienen que olvidar que las cargas de polarización también son fuentes del potencial eléctrico. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno. Bien. Después si alguno estuvo viendo los ejercicios resueltos y quiere consultar algo, lo podemos hacer en la parte de consultas de la clase de hoy. Después, en el ejercicio 3, un error común que encontré en los circuitos es que ustedes tenían un circuito al cual calcular el equivalente de Thevenin, ¿sí? Y después decíamos, a ese circuito le colocamos una resistencia de cargas.
Pero alguna gente lo que hizo fue decir, bueno, tengo B de Thevenin, o sea, me ponían como que entonces lo que yo tengo es B de Thevenin y la resistencia de carga. Y esto no es el equivalente de Thevenin, ¿sí? El equivalente de Thevenin es, yo tengo un circuito, una caja negra, y este circuito lo hago equivaler a una pila equivalente y una resistencia equivalente. Entonces, del circuito entre A y B se puede reemplazar por las dos cosas, ¿no? La pila más la resistencia de Thevenin, ¿sí? Y a eso le conecto la resistencia de carga y después el capacitor. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Bien. Bueno, igualmente en el transcurso de esta semana vamos a mandar los parciales corregidos por mail y obviamente cuando vean su parcial pueden preguntar todo lo que necesiten preguntar para que sea claro. Bueno, entonces vamos a pasar a la clase de hoy. Hoy empezamos con tema nuevo, como ya saben. Esperen un segundo que... Tengo un problema acá para compartir. Esperen un segundo. Me está compartiendo la página. Otra vez. Ahí estamos. ¿Se ve muy chiquitito? ¿Necesitan que sea más grande esto? Sí, ¿no? ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Bueno, perfecto. Bien, entonces lo que vamos a ver en la clase de hoy, básicamente vamos a ver la fuerza de Lorentz para distintos tipos de corrientes, y después vamos a ver de la ley de Biot-Savart, que nos va a permitir calcular el campo eléctrico, el campo magnético por integración directa. ¿Sí? Es como un análogo a la ley de Coulomb para electrostática. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar por recordar la fuerza sobre una partícula cargada con carga Q en presencia de un campo eléctrico E y un campo magnético B, se puede escribir, como ven acá, en la ecuación 1, ¿sí? Como F igual a Q por E más B más B, y lo que queremos ahora deducir, esto es algo que ya vieron en la teórica, pero me parece importante repasarlo, es cómo trasladamos esta expresión para la fuerza de Lorentz para una carga en expresiones para distribuciones de corriente en longitud y en superficie. ¿Sí? Entonces, veamos qué es lo que pasa, por ejemplo, si tengo un hilo de densidad lambda que se está moviendo con una velocidad v. ¿Sí? O sea, de la ecuación 1, uno puede deducir que el diferencial fuerza lo puede escribir como diferencial carga por V más vector B externo, ¿sí? Estoy asumiendo que no hay campo eléctrico externo. Entonces, en este caso, ¿sí? El diferencial Q puedo escribir como lambda diferencial X, ¿sí? Donde el diferencial X es V por delta T.
Entonces, tenemos un segmento de largo delta X, que es B por delta T, tiene una carga lambda por B por delta T, ¿sí? Porque habíamos dicho que dq es lambda por dx, entonces la carga va a ser lambda por dx, y como dx lo escribo como B por delta T, la carga va a ser lambda por B por delta T. Y este segmento atraviesa un punto P en un tiempo delta T, ¿sí? Estoy pensando, ¿sí? ¿Sí? Imagínense que el punto P está acá, ¿sí? Y este lambda, que tiene una cierta velocidad v, ¿sí? Atraviesa este punto P en un intervalo delta t. Bien, entonces, I, que lo puedo escribir como la corriente, que es el diferencial carga dividido el diferencial L, ¿sí? I es que es dq a dt, ¿sí? A ver cómo escribimos esto, un segundito. ¿Sí? Recuerden, I es dq a dt, y dq habíamos dicho que es lambda por b por delta t, ¿sí? Y si esto lo divido por delta t y tomo el límite, ¿no? De delta t siendo a 0, entonces I va a ser directamente lambda por b. ¿Sí? La corriente la puedo escribir como la carga por unidad de longitud por la velocidad de ese hilo cargado con una cierta velocidad. ¿Sí? Entonces, en el caso de tener una distribución lineal de carga con velocidad, la corriente correspondiente la escribo como lambda por b. Bien, ¿qué va a pasar en el caso de tener, perdón, y df, ¿sí? ¿Se acuerdan que era dq por b vector el campo externo? ¿Sí? dq ahora va a ser lambda diferencial L, ¿sí? Hemos dicho que delta q era lambda por b por delta t, entonces dq va a ser lambda de b vector b, y esto lo puedo escribir como lambda por b vector b, y esto es lo mismo que escribir la corriente I, producto vectorial del campo externo. De manera que, finalmente, cuando integro esto, la fuerza sobre un hilo cargado con lambda y con velocidad v, la puedo escribir como la integral de I dl, producto vectorial, el campo externo. ¿Sí? Estoy pensando siempre que es la fuerza sobre el hilo debido a un campo magnético externo, no es la autofuerza. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Sí. Sí. dl no sería dx, sería dx si está en el eje x, pero dl puede estar en cualquier lugar. Claro, dl puede estar en cualquier lugar. Igual acá lo estamos escribiendo de manera genérica, ¿sí? Okay. No, acá yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo dx también, fíjate que el dibujito, el dibujito llamo dx a el incremento en la posición en la dirección del hilo, ¿sí? No estoy pensando en los ejes x y z. O sea que acá dl es dx en realidad. Sí. ¿Sí?
Bien, veamos ahora qué pasa si tengo una superficie cargada, con una densidad de carga sigma, que se está moviendo con una velocidad v, ¿sí? Como está en este dibujito, ¿sí? La superficie en este caso, ¿sí? El ds, lo puedo escribir como dl dx, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Y dq, ¿sí? El diferencial carga, lo puedo escribir como sigma ds, o sea, sigma dx dl, ¿sí? Sí. Y entonces, si yo tengo, esto es una sutileza, ahora supónganse que yo tengo una cinta de un ancho de L, ¿no? Que es esto que está acá. Tengo esta cinta de ancho de L, y ahora quiero definir una densidad superficial de corriente, que es la cantidad de corriente que está pasando a través de esta longitud, ¿sí? Que estoy dibujando, ¿sí? ¿Cuánta cantidad pasa a través de dl? ¿Sí? Entonces, si uno se recuerda que I la defino como dq a dt, entonces G, que es de I a dt, la puedo ver como la derivada segunda de q respecto de L y respecto de t en la dirección de la velocidad, ¿sí? De la corriente. Pero dq, ¿sí? La puedo escribir como, esto lo puedo escribir como sigma dx dl en la dirección de b, y esto acá me queda dl dt, ¿sí? ¿Por qué derivada segunda? ¿De dónde salió? Y porque I era de Q a dt, y G es de I a dl. Entonces tengo que derivar Ah, está otra bien. vez la carga, ¿sí? Sí, Entonces, si yo quiero leer de acá, el dl se me va con el dl, si yo quiero leer de acá, de alguna manera, el, cuánto vale I, ¿sí? Cuánto vale el diferencial I, uno lo puede escribir, ¿sí? Yo había escrito antes que BI a dl, que era la definición de G, esto era igual a la derivada segunda de Q respecto de L respecto de T, y esto lo escribía como sigma, porque Q, de Q lo escribo como sigma de X de L en X versor. Y esto va como, no se lee la pantalla. ¿no? ¿No se lee lo que estoy escribiendo? Quedó hasta igual. Ah, sí, porque esperen. No sé por qué se pausó. Esperen un segundito, no sé por qué dice acá, me dice acá. Uf, bueno, ahí vamos de nuevo. Disculpen. Parece que se pausó en un momento la. Ahí sí se ve, ¿no? Sí, se ve, se ve, se ve. Y si escribo. Ah, a ver. Y si escribo, ¿se ve? Sí, ahí sí. Ahí sí. Sí, 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 es que se había pausado. Sin querer. No, disculpen. Cuestiones de la virtualidad. Entonces, vuelvo a donde estábamos. Tengo que ir para atrás. Entonces,
G era la derivada segunda de Q respecto de L respecto de T, ¿sí? Y dQ era sigma de X de L. Entonces, vamos a decir que, habíamos dicho que DI a dl era sigma de X de L sobre dl a dt, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo digo que esto es DI a DL, entonces puedo ver a todo esto como DI, ¿sí? Que es lo que está acá. DI va a ser sigma de X de L en X versor, diferencial tiempo, ¿sí? Y dx a dt no es otra cosa que la velocidad. Entonces, finalmente, diferencial I me queda como sigma por B de L. Y entonces DI a dl, G, es DI a dl, va a ser directamente sigma. ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. Bien, entonces G va a ser sigma por B y df, ¿sí? Que lo tengo que escribir como DI, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, perdón, df era I de L, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo como sigma por B df es dq por B vector B. Y dq habíamos dicho que era sigma ds, ¿sí? Esto que ven acá no es otra cosa que diferencial Q, ¿sí? Porque recuerdan que habíamos dicho que df era diferencial Q por B vector B. Entonces esto es dq, pero sigma por B no es otra cosa que di, ¿sí? Que di a dl, ¿sí? Entonces, sigma por B es G, y acá me queda G, vector B, diferencial S, ¿sí? De manera que la fuerza, cuando estoy ante una distribución de corriente en superficie, la puedo escribir como la integral de G de ese vector del campo externo, ¿sí? Y haciendo la misma deducción, pero por una corriente en volumen, no voy a hacer la deducción acá porque creo que eso sí lo hicieron en clase, estas también, la fuerza, cuando uno tiene una distribución de corriente en volumen, va a ser J, diferencial volumen, por D externo, ¿sí? Donde J es directamente ρ por B, ¿sí? Y de esta manera tenemos las expresiones para las fuerzas de las distribuciones de corriente en volumen, en superficie y en una línea, ejercidas por un campo externo a esas distribuciones. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ahora vamos a ver un ejemplo más concreto que nos va a permitir fijar ideas. Bien, entonces, vamos a ir al problema 5, que lo que me pide, este es un problema donde tenemos una corriente, un hilo infinito con corriente I y una cinta con corriente G, que está ubicada a una distancia D. ¿Sí?
los ejes, el plano en el cual se encuentra todo eso es el plano IZ, ¿sí? El eje X es perpendicular a ese plano, y lo que me piden es calcular la fuerza sobre la cinta debido al hilo, ¿sí? Entonces, la fuerza va a ser la integral de G de S, producto vectorial, el campo del hilo, que es el campo externo, ¿sí? El campo Profe, del hilo, sí, es la fuerza que la corriente que circula por el hilo, generando un campo magnético, le hace a la cinta. exacto. Ah, ok, bien. Exactamente. Entonces, voy a tomar el resultado del campo del hilo, como que sé que lo hicieron en la teórica, igual eso lo vamos a ver bien, vamos a hacer el cálculo por ampere el jueves, ¿sí? Pero voy a tomar ese resultado como algo que ya calculamos, ¿sí? El campo de un hilo infinito por el cual circula corriente I, campo magnético se puede escribir como mu0 por I sobre 2πr en phi versor, estoy tomando coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, cuando escribo esto en componentes cartesianas y ángulo phi, me queda r chiquitita es x al cuadrado más y cuadrado, y phi versor es menos seno de tita, coseno de tita, menos seno de phi, coseno de phi, 0. ¿Sí? Pero este es el campo en todo el espacio, nosotros lo tenemos que evaluar en el plano IZ. ¿Sí? En el plano IZ, recordemos que el ángulo phi, si este es mi vector R genérico, el ángulo phi es el ángulo entre el vector y el eje X, ¿sí? Si yo estoy en el plano IZ, estoy sobre el eje Y, ¿sí? Estoy acá parada, ¿sí? Porque X es igual a 0 en ese plano IZ. Entonces, si yo quiero describir este vector, el ángulo phi es 90 directamente, ¿sí? Porque el ángulo entre el eje X y el eje Y es un ángulo de 90. ¿Sí? Entonces phi es directamente pi sobre 2, y el campo del hilo, o sea, el campo magnético, la dirección del campo magnético sigue lo que uno ya dice la regla de la mano derecha. ¿Qué es la regla de la mano derecha? Voy a poner un segundito la cámara para explicar esto. Vamos a ver en la clase que viene, es importante. La mano derecha tiene que ver con cómo es la dirección del campo magnético. Y una manera de verlo es lo siguiente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo, en este caso tengo la corriente, ¿sí? En la dirección de Z, ¿sí? Voy a alinear mi pulgar, voy a agarrar mi mano derecha, voy a alinear el pulgar con la corriente. Y entonces, la dirección del resto de los dedos es la dirección del campo magnético, ¿sí? Entonces va a ser así, ¿sí? Entonces, la corriente está en I, y el campo está en phi versor. Si este es el plano IZ, ¿sí? Y y tengo para acá arriba, ¿sí? La corriente, entonces el campo en el plano está entrando, ¿sí? Está entrando en el plano del pizarrón, ¿sí? O sea que su dirección sería menos X versor, ¿sí? Así con estos dedos que les estoy mostrando. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, entonces, de manera intuitiva, con la regla de mano derecha, les mostré que este campo magnético tiene que estar en menos X versor. Si uno lo piensa de esta otra manera, que es decir, bueno, agarro esta expresión, que es la expresión del campo magnético en todo el espacio, me doy cuenta que el plano IZ quiere decir phi igual a pi sobre 2, bueno, voy a obtener lo mismo, ¿no? Porque el coseno de pi sobre 2 es 0, y el seno de pi sobre 2 es 1. Entonces esto me va a dar menos un 0, y por 2, x es 0, entonces me va a quedar 2pi y cuadrado en x versor, en menos x versor, ¿sí? Que es lo mismo que deduje con la regla de la mano derecha. ¿Entienden? Bien, entonces, con estas deducciones, lo que puedo ver
No se escucha, profe. Me parece que a Susana se le fue la conexión. No me Ahí, escribió nada. Ahí volví. está. Ah, Sí, buenísimo. ahí volví. Pero sí, se me apagó la compu, no sé qué pasó. Así, no fue la conexión, sino la computadora que no sé por qué se apagó. Esperen un segundito. Bueno, ahí vamos. Bien, estábamos acá, ¿de acuerdo? Estábamos acá calculando la fuerza sobre esta cinta que le hace, la fuerza que le hace a esta cinta el campo magnético del hilo infinito. ¿Sí? Habíamos visto cómo era la expresión del campo, y de las cosas tal vez más difíciles de este ejercicio es, ok, esta es la expresión para el campo en todo el espacio, cómo lo particularizamos para el plano IZ, que es donde tenemos que evaluar la fuerza. ¿Sí? Entonces, o bien por la regla de la mano derecha, o dándose cuenta que sí, en el plano IZ es pi sobre 2, llegamos a que la expresión del campo es menos mu 0 por i sobre 2pi en x versor. Acá hay un error, me acabo de dar cuenta, que es esto r es x al cuadrado más y cuadrado a la 1/2. ¿Sí? Entonces, como x vale 0 sobre el plano iz, y cuadrado a la 1/2 es directamente i. ¿Sí? Entonces b me da directamente menos mu 0 i sobre 2pi en x versor. Y ahora vamos a calcular la fuerza, ¿sí? ¿Se acuerdan? La fuerza, para el caso de una distribución superficial de carga, era la integral de G ds
producto vectorial, el campo externo. En este caso, la cinta es infinita, ¿sí? Entonces, yo no puedo integrar en toda la superficie porque la superficie es infinita, ¿sí? Entonces, por eso el problema no me piden la fuerza, sino me piden la fuerza por unidad de longitud, ¿sí? Entonces, en vez de integrar en y y en z, voy a integrar solamente en y, ¿sí? Entonces, en este caso, la fuerza va a ser una integral en y, la integral va a ser entre d y d más b, ¿sí? Porque es la integral en el ancho de la cinta. Esto va a estar entre d y d más b. La g es una g en z versor. En vez de ds vamos a escribir solamente di, porque estamos calculando la fuerza por unidad de longitud. Producto vectorial del campo externo, que es menos un 0 por i sobre 2pi por i en x versor. Hago el producto vectorial, ¿sí? Acuérdense con el producto vectorial siempre que, si ustedes ponen los versores así, x, y z, x por y les da z, y por z les da x, y si van al revés, les da menos, ¿sí? Z por y les da menos x, e y por x les da menos z, ¿sí? Y lo mismo con los versores de esféricas o de cilíndricas, ¿no? R versor, producto vectorial phi versor, les va a dar z versor, phi producto vectorial z versor les va a dar r versor, y al revés, z producto vectorial con phi les da menos r versor, y phi producto vectorial con r les da menos z versor. Entonces acá tenemos z producto vectorial con x, eso me da y versor, entonces esta integral, esta fuerza va a ser la integral entre d y d más b, de menos 0 por i por g sobre 2pi 1 sobre i diferencial i. Integral de 1 sobre x, diferencial x es logaritmo, entonces esto me va a dar directamente menos 0 por i por g sobre 2pi logaritmo de d más b menos logaritmo de d, que lo puedo escribir como un cociente de logaritmos. ¿Sí? Y de esta manera calcule la fuerza por unidad de longitud que le ejerce a esta cinta el hilo infinito. ¿Alguna duda con esto? ¿Hay que poner el inversor o está lindo la fuerza? Uy, sí, muy bien, gracias. Sí, es un vector, exactamente. Que venía del producto vectorial z por x, que me daba ahí. Muy bien. Profe, ¿el vector G qué era? G es la distribución de carga, ¿no? Perdón, de corrientes, ¿sí? Fíjate. A G la definíamos como sigma por B, ¿sí? Y en este caso G es la G de esta cinta, ¿sí? La escribimos como G en la dirección de Z, ¿sí? Bien, sí. ¿Sí? Bien. Bien. Acá lo tienen escrito de manera más prolija. Bien, y pasemos entonces a repasar, esa es la parte de la fuerza de Lorentz, tienen un par de otros ejercicios en la guía para ir practicando, ¿sí? Pero lo más importante es que se recuerden de estas expresiones, ¿sí? Cómo es la fuerza para el caso de una distribución de corriente en superficie, en volumen, y para una distribución lineal, que es lo que vimos antes. Bien, vamos a pasar entonces a ver un poquito la ley de Biot, recordar la ley de Biot-Savart. Dice que el campo magnético generado por una corriente estacionaria I se puede escribir de esta manera, ¿sí? Esto es solo para corrientes estacionarias, esto es muy importante, ¿sí? Esta expresión no sirve para cargas puntuales, ¿sí? El campo magnético de una carga puntual se calcula de otra manera, ¿sí? Pero para corrientes estacionarias, ¿sí? Y recuerden que una carga en movimiento no es una corriente, ¿sí? Muchas cargas en movimiento son una corriente.
Bueno, esto se escribe, como decía, de una manera análoga, si quieren, como vimos para electrostática al campo eléctrico, ¿sí? B es mu 0 sobre 4pi, la integral de I de L, vector R menos R', sobre el módulo de R menos R' al cubo, y a esta altura ya saben ustedes que R es lo que llamamos punto campo, donde uno quiere calcular el campo magnético, R' es el punto fuente, o sea, donde se halla la corriente que es fuente de ese campo magnético, mu 0 vale 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre ampere al cuadrado, es la permeabilidad del vacío, y las unidades del campo magnético son los Tesla, que son iguales a newton sobre ampere por metro. Recuerden siempre que hay, en la parte de materia adicional, hay un PDF con todas las unidades que necesitan para toda la materia, que siempre les recomiendo que tengan a mano. Cuando la fuente del campo magnético, en vez de ser una distribución de corriente lineal, es una distribución de corriente en volumen, el campo magnético lo voy a calcular de esta manera, como mu 0 sobre 4pi, la integral de J, diferencial volumen, producto vectorial R menos R' sobre el módulo de R menos R' al cubo, y si la fuente del campo magnético es una distribución de corriente en superficie, el campo magnético lo voy a calcular como, bueno, acá tiene que decir no B, sino S, ¿sí? Acá abajo, 0 sobre 4pi, la integral sobre la superficie de G de S', producto vectorial R menos R', dividido módulo de R menos R' al cubo. Bueno, vamos a ir a un cálculo concreto que nos va a permitir fijar ideas, ¿sí? En particular, calcular el campo magnético del problema 6 de la guía, que nos pide calcular el campo magnético sobre el eje de una espira circular de área A y corriente I. El radio de la espira lo podemos calcular como la raíz de A sobre pi, ¿sí? Vamos a trabajar con A, ¿sí? No vamos a poner A, el área grande sobre pi, lo que pasa es como el dato del problema es el área, no el radio, bueno, hay que relacionar unos con otros, entonces vamos a usar la ley de Biot y Savart para calcular esto, ¿sí? Lo que se pide es calcularlo sobre el eje de simetría de la espira, vamos a poner los ejes coordenados como están acá en el dibujo. Entonces, el punto campo es el eje Z, ¿sí? 0, 0, Z. ¿Y cómo voy a escribir el punto fuente? ¿Sí? A ver quién me dice cómo escribo el punto fuente acá. Estoy refiriendo a los puntos sobre esta espira, ¿no? ¿Cómo los describo? Sería A coseno de tita, A seno de tita 0. Muy bien, sí. Vamos a llamarlo phi, pero sería A coseno de phi, A seno de phi 0. Muy bien. De manera que R menos R', yo puedo escribir, para facilitarme las cuentas, ¿sí? Recuerden que esto lo podría escribir también como A, esto podría sacar factor común A y escribir coseno de phi, seno de phi 0. Y esto no es otra cosa que el R versor de cilíndricas, ¿sí? Entonces el R menos R' lo puedo escribir como Z en Z versor menos A en R versor. ¿De acuerdo? Se va a facilitar un poco las cuentas, nada más. Y por lo tanto el módulo de R menos R' lo puedo escribir como A al cuadrado más Z al cuadrado a la 1/2. Bien, de esta manera, cuando voy a escribir el campo magnético, esto va a ser mu 0 sobre 4pi por la integral entre 0 y 2pi. Ah, y me falta el dL', ¿sí? El dL' es la integral sobre el punto fuente, ¿sí? O sea que esto va a ser A por d phi. ¿Están de acuerdo? En phi versor. El largo de la espira, todo lo que... Claro, por eso digo que es la integral entre 0 y 2pi, ¿sí? Porque Claro, voy integrando así. Entonces esto va a ser I por A
por d phi en phi versor, producto vectorial R menos R', que lo escribo como Z en Z versor, menos A en R versor, dividido el módulo de R menos R' al cubo, que va a ser A cuadrado más Z cuadrado a la 3/2. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Muy bien. Entonces ahora voy a hacer el producto vectorial, ¿sí? Phi versor, producto vectorial Z versor me va a dar R versor, y phi versor, producto vectorial R versor me va a dar menos Z versor, ¿sí? Entonces esto va a ser un 0 sobre 4pi, con la integral entre 0 y 2pi, de I por A por d phi, por, dijimos, phi por Z versor me va a dar R versor, ¿sí? Phi versor por R versor me da Z en R versor. Y phi versor por R versor me da menos Z versor, con el menos de acá me queda más A en Z versor. Dividido A al cuadrado más Z al cuadrado a la 3/2. ¿Sí? Es una integral entre 0 y 2pi, diferencial phi. Ahora, ojo, recordemos que el R versor no es otra cosa que coseno de phi, seno de phi, 0. ¿Sí? Y fíjense que la integral no tiene otra dependencia en phi que la que hay en R versor. Después no depende de phi. Fíjense que recuerden que la integral entre 0 y 2pi de coseno de phi me da 0, y de seno de phi también me da 0. ¿Sí? O sea que esta parte se va a ir. ¿Sí? Y solo me va a quedar esta otra parte, I por A de phi por A en Z versor, nada depende de phi, o sea que esto queda todo igual con un factor 2pi. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, como no tienen ninguna duda, si no me la dicen, y finalmente, bueno, acá estaba lo que yo les decía antes, acá me queda A cuadrado de phi en Z versor, la parte de R versor se va, ¿sí? Me queda solamente esta integral entre 0 y 2pi de algo que no depende de phi en absoluto, o sea que entonces me sale un 2pi, que se simplifica con el 4pi, esto me va a quedar un 0i por A cuadrado sobre 2A cuadrado más Z cuadrado a la 3/2 en Z versor. ¿Sí? Este es el campo de una esfera circular en el eje de la espiral. Y ahora, una de las cosas que me pide el problema es ver cómo se comporta esto a distancias grandes. ¿Sí? Distancias grandes quiere decir Z mucho mayor que A, y entonces para eso lo que voy a hacer es, esta era mi expresión del campo, esta es la expresión del campo magnético, ¿sí? Y ahora quiero ver qué pasa en el límite Z mucho mayor que A, ¿sí? Para lo cual voy a decir que mu 0 por I por A al cuadrado sobre 2 al cuadrado más Z cuadrado a la 3/2, esto lo voy a escribir como mu 0 por I por A al cuadrado sobre 2, voy a sacar un factor Z cubo de esta parte, y esto me va a quedar como 1 más A al cuadrado sobre Z cuadrado a la 3/2. ¿Sí? Y entonces, esta cantidad es chiquita, ¿sí? Porque yo dije, quiero ver qué pasa en el límite Z mucho mayor que A. Esto quiere decir que A sobre Z es mucho menor que 1. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es un desarrollo de Taylor de esta función 1 más A cuadrado sobre Z cuadrado a la menos 3/2. ¿Están de acuerdo? Esta es la función que tengo que desarrollar. ¿Están de acuerdo?
Bien. Entonces, fíjense, acá lo tengo escrito otra vez, lo que quiero hacer, voy a hacer un desarrollo de Taylor de la función 1 más x al cuadrado, digo, llame x. ¿Sí? Esto es lo que es chiquitito, a sobre z, ¿sí? Entonces f de x es 1 más x al cuadrado a la menos 3 medios, en torno a x0 es igual a 0, y con el apartamiento, el x menos x0 o epsilon es a sobre z. ¿Sí? Entonces, f en 0, f de x, perdón, es 1 más x al cuadrado a la menos 3 medios. Y f en 0 es igual a 1. Ahora, f' de x, la derivada de f respecto de x, es menos 3 medios por 1 más x al cuadrado a la menos 5 medios por 2x. ¿Sí? Cuando evalúo f' en x igual a 0, obtengo 0. Calculo f segunda. F segunda va a ser, tengo que hacer la derivada del producto, ¿sí? Este 2 se va con este 2, y entonces me va a quedar menos 3 dividido 1 más x al cuadrado a la menos 5 medios, menos 3x por menos 5 medios por 1 más x al cuadrado a la menos 7 medios, multiplicado por 2x. Cuando evalúo f segunda en x igual a 0, este término se me hace 0, y este término se me hace menos 3. Entonces de acá concluyo que (1 más x al cuadrado a la menos 3 medios es aproximadamente f en 0, que es 1, más f' en 0, que es 0, más f segunda en 0, que es menos 3, por epsilon al cuadrado, que sería a sobre z al cuadrado, dividido 2. ¿Sí? Entonces, 1, esto sería a sobre z, ¿no? Al cuadrado. 1 más a sobre z al cuadrado a la menos 3 medios es aproximadamente 1 menos 3 medios a sobre z al cuadrado. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Fui muy rápido? ¿Quieren que vuelva a explicarlo? Díganme. Ok. Bien, entonces ahora vamos a volver a esta función, ¿sí? Que teníamos acá. Lo que hicimos es desarrollar esta parte acá chiquitita, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer, en la próxima hojita, voy a reemplazar esto que está acá por el desarrollo en Taylor que acabo de obtener. ¿Sí? Entonces, como les decía, acá lo que voy a escribir es, esto es un 0 por i por a al cuadrado sobre 2z cuadrado, y en vez de escribir el 1 más a cuadrado sobre z cuadrado a la menos 3 medios, lo voy a reemplazar por su desarrollo de Taylor, que es 1 menos 3 medios a al cuadrado sobre z al cuadrado. ¿Sí? Y esta es la expresión a grandes distancias del campo de una esfera, y puedo finalmente también escribirlo en función de su área, ¿sí? Acordémonos que el área era pi por radio al cuadrado, o sea, pi por a al cuadrado, o sea que esto lo puedo escribir como un 0 por i por el área sobre 2pi por z cuadrado multiplicado por 1 menos 3 medios a al cuadrado
sobre z al cuadrado. ¿Por qué lo escribí así en función del área? Bueno, eso tiene que ver con el próximo ejercicio que voy a hacer. Ahora lo que voy a resolver a continuación es el campo de una espira cuadrada, ¿sí? Y lo que voy a ver, al final, voy a querer comparar a grandes distancias cuál es la expresión de la espira, del campo de la espira cuadrada con el campo de la espira rectangular. Por eso lo escribo en función de su área. Bien, ¿alguna duda con la espira circular? Pues si no paso la espira cuadrada. Muy bien. Entonces, como decía, pasamos a la espira cuadrada, ¿sí? Tenemos que calcular el campo magnético sobre el eje de una espira cuadrada del lado de corriente I, ¿sí? Y la idea es aplicar la ley de Biot-Savart a cada uno de los lados de la espira, recorriéndola en sentido antihorario, como lo ven. Este es un cálculo largo, entonces acá vamos a hacer solo el segmento 1 y el segmento 3, y les recomiendo hacer el segmento 2 y el segmento 4 en sus casas para fijar ideas, ¿sí? Recordemos que el campo magnético era la integral de I de L, producto vectorial R menos R' sobre módulo de R menos R' al cubo. Acá tengo un 0 sobre 4pi, que me está faltando. ¿Ok? Y como les digo, vamos a aplicar el I de L, va a ser ir por el camino 1, por el camino 2, por el camino 3 y por el camino 4. ¿Sí? Yo voy a hacer solo el 1 y el 3, y ustedes después en sus casas van a hacer el 2 y el 4, y van a ver que el resultado va a ser muy análogo. Entonces, vamos a empezar por el lado 1, ¿sí? Por este lado 1 que está acá. ¿Sí? Los ejes coordenados, ¿sí? Son estos que están acá. Entonces, para el lado 1, R para todo el problema es el eje Z directamente, 0, 0, Z. ¿Sí? R' para el lado 1, ¿sí? Por acá, está fijo en X y es variable en Y. ¿Sí? En X vale directamente D sobre 2. ¿Están de acuerdo? Porque la espira tiene largo D. ¿Sí? Entonces R' está fijo en X, D sobre 2, en Y es variable y va a ser la variable de integración, y en Z vale 0. ¿Sí? De manera que R' lo voy a escribir como menos D sobre 2, menos I, Z, y el módulo de R menos R' es igual a D cuadrado sobre 4 más I cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio. ¿Okay? Entonces ahora el campo magnético lo voy a escribir como un 0 sobre 4pi. El campo magnético debido a esta partecita 1, ¿sí? Esto va a ser la integral, estoy integrando en I, y voy a integrar entre, si este es el ancho es D, integrar entre menos D sobre 2, D sobre 2, de I diferencial I en inversor, ¿sí? Estoy integrando en esta dirección. Producto vectorial, R menos R', que es menos D sobre 2, y Z, dividido D cuadrado sobre 4, más I cuadrado, más Z cuadrado, a la 3 medios. Esto es módulo de Z, de R menos R' al cubo. Bien, y acá lo que tengo que hacer entonces es el producto vectorial, ¿sí? Y por X me da en menos Z, va a ser un 0 sobre 4pi, la integral entre menos D sobre 2 y D sobre 2. Entonces voy a tener
I por D sobre 2, diferencial I en Z versor, ¿sí? Porque I por X me da menos Z, con el menos es un más. Y I versor, producto vectorial Z versor, me da X versor, más I de I por Z en X versor, y todo dividido D cuadrado sobre 4 más I cuadrado más Z cuadrado a la 3.000. ¿Ok? Hasta acá. Bien. Entonces, ahora vamos a escribir esto de una manera más prolija. Bien, esto es lo que acabo de escribir recién, ¿sí? Por un lado me quedo I D sobre 2 de I en Z versor, y por otro lado I Z de I, pongo I' porque es R menos R', ¿sí? Bien, a esta parte de la integral lo voy a llamar A, después vamos a ver por qué lo llamo A, y esta parte lo voy a integrar, ¿sí? Hago esta integral y obtengo este resultado que tengo que evaluar entre D sobre 2 y menos D sobre 2, y fíjense que acá las dos, en D sobre 2 como en menos D sobre 2, el denominador es el mismo, ¿sí? Y el numerador es, acá, y es, el numerador es D sobre 2 menos D sobre 2. O sea que directamente me va a quedar, esto me va a quedar como un 0 por D por I sobre 8pi, D sobre 2 menos D sobre 2 me da D en Z versor dividido. Acuérdense que lo que hay que evaluar entre D sobre 2 y menos D sobre 2 es I, no Z. Esto me queda en función de Z, ¿no? Me va a quedar acá Z cuadrado más D sobre 2 al cuadrado por la raíz de... Y acá tengo D sobre 2 al cuadrado más D sobre 2 al cuadrado. Esto me da D cuadrado sobre 4 dos veces, o sea que me da... O sea, 2 veces D cuadrado sobre 4 me da D cuadrado sobre 2 más Z cuadrado. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? Bien, entonces, el campo magnético que produce esta partecita de la espira es esta expresión que ven acá, ¿sí? Donde A es esta integral, ¿sí? Que no la voy a hacer, ¿por qué? Porque después se me va a cancelar con otra integral que haga en este paso, en este pedacito de acá, ¿sí? Veamos cómo es eso. ¿Sí? Acá me quedó el resultado que les acabo de contar, y ahora vamos a ir al lado 3, ¿sí? Vamos a hacer la parte de Biot-Savart de este lado 3, ¿sí? Fíjense que acá voy a ir de D sobre 2 a menos D sobre 2. Acá R nuevamente va a ser 0, 0, Z, R' va a ser fijo en X, pero ahora en vez de ser menos, en vez de ser D sobre 2, va a ser menos D sobre 2. ¿Se entiende? Porque estoy del otro lado del eje X, ¿sí? Acá estoy fija en menos D sobre 2 de X, y va a ser I, porque va a ser lo que voy a integrar, la variable de integración, y Z es 0, ¿sí? Entonces el módulo de R menos R' es directamente D sobre 2 menos I
z, perdón, R menos R' es D sobre 2 menos IZ, y el módulo de R menos R' es D cuadrado sobre 4 más I cuadrado más Z cuadrado a la media. Entonces el campo magnético, debido al caminito 3, lo puedo escribir como un 0 sobre 4pi. La integral, ahora acá integraba entre menos D sobre 2 y D sobre 2. Acá voy a hacer el camino inverso. Voy a hacer la integral entre D sobre 2 y menos D sobre 2 de I en inversor, producto vectorial. R menos R', que es menos D sobre 2. Profe, podés cambiar los Z. límites de integración y agregarle un menos. Claro, es exactamente equivalente. Podría dar vuelta a los límites de integración y agregarle un menos al diferencial. Eso como más les guste a ustedes, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones son válidas. Y acá dividido D cuadrado sobre 4 más I cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Y entonces ahora otra vez voy a hacer I versor, producto vectorial X versor, me va a dar menos Z versor, con el menos se va a hacer un más, I versor con I versor se va a hacer 0, e I versor con Z versor me va a dar más X versor. Entonces, lo que termino obteniendo, ¿sí? Fíjense, está explicado acá, ¿sí? Acá tenemos I versor, producto vectorial, X versor. Ahí había un menos, porque era menos R', ¿sí? Era D sobre 2, era menos D sobre 2, ¿sí? El R' era menos D sobre 2 y 0. Pero cuando hago R menos R', me queda un menos D sobre 2, o sea que me queda D sobre 2. Cuando hago I, producto vectorial X, I versor, producto vectorial X versor, me queda un menos Z versor, que es esta primera integral que veo acá. Y después cuando hago I, producto vectorial Z versor, me queda un X versor, que es esto que tengo acá. ¿Sí? Esta integral es muy similar a la que acabo de hacer, me da esta expresión, que tengo que nuevamente evaluar entre menos D sobre 2 y D sobre 2, y esto que llamo C, ¿sí? Fíjense que es exactamente igual y opuesto a lo que antes llamaba A, ¿sí? Fíjense, esta es la integral entre D sobre 2 y menos D sobre 2, de I por Z diferencial I en X versor, dividido D sobre 2 al cuadrado, más I' al cuadrado, más Z cuadrado a la 3 medios. Recordemos que era lo que llamábamos A. Es exactamente lo mismo, ¿sí? I por Z por DI' en X versor, dividido D sobre 2 al cuadrado, más I' al cuadrado, más Z cuadrado a la 3 medios, pero la integral está entre menos D sobre 2 y D sobre 2. O sea que A y C se van a cancelar. ¿Sí? Y solo me van a... Y este término, ¿sí? Este término que hay acá, ¿sí? Fíjense que también es igual al otro término que habíamos encontrado. Es igual a este término que habíamos encontrado antes, ¿sí? Es exactamente igual a este término. Entonces, Eso se suma y los otros dos se cancelan. exactamente, exactamente. Y además, bueno, esto ya que me lo tienen que creer, ¿sí? Por simetría, en los lados 2 y 4 pasa lo mismo, ¿sí? Termina pasando lo mismo, porque yo puedo rotar esto en 90 grados y vuelvo a obtener lo mismo, ¿sí? Entonces el B total es 2 veces el B que acabo de encontrar, ¿sí? O 4 veces el B3, o 4 veces el B1, ¿sí? Entonces es multiplicar esta expresión por 4, ¿sí? Entre B3 me daba esto, ¿sí? B1 me daba esto mismo más otro término que se cancelaba con C. Entonces ahí B3 más B1 ya me dan 2 veces un 0 y sobre 8pi. Ahora, me falta estas dos partes, créanme que les va a dar lo mismo, entonces finalmente es 4 veces
este campo y me queda mu 0 sobre 2pi por esta expresión. ¿Sí? Y finalmente, lo que a uno le queda hacer, y recuerden que este d cuadrado es el área de la espira. ¿Sí? Y si uno quiere hacer la aproximación de cuánto vale esto, ¿sí?, a distancias grandes, no vamos a hacer el Taylor, vamos a hacer la aproximación a orden 0 nada más. No tiene esta expresión, ¿sí? Y lo que puede hacer es sacar un factor z cuadrado. Acá saco un factor z cuadrado y acá saco un factor z, ¿sí? Entonces me queda un 0 por i por d cuadrado sobre 2pi z cubo, ¿sí? Cuando d sobre z es mucho menor que 1, a primer orden, esto se me hace 0 y esto se me hace 0. Y el campo magnético me queda un 0 por i por el área, que es d cuadrado, sobre 2pi z al cubo. ¿Sí? El b total, 0, 0, z, a primer orden me da eso, para la espira cuadrada. Y si ustedes vuelven a la expresión de la espira circular, el primer orden, ¿sí?, les va a dar exactamente lo mismo, un 0 por i por el área de la espira circular. Este es el área de la espira cuadrada y este es el área de la espira circular sobre 2pi por z cubo. Esto es para... La idea de esto es que muy lejos yo no me voy a dar cuenta si tengo un cuadrado o un cubo. Lo que importa es el área, ¿sí?, de la espira que estoy... Perdón, si yo tengo un cuadrado si tengo una espira cuadrada o una espira circular. No me voy a poder dar cuenta muy lejos si estoy en presencia de una espira cuadrada o una espira circular. Lo que voy a poder detectar es cuál es el área de esa espira, independientemente de su forma. ¿Sí? Bien. Con esto terminamos la clase de hoy y ya pueden hacer hasta el problema 7, inclusive de la guía 4. ¿Preguntas, dudas? Profe, Sí. el campo magnético, por lo que vimos, apunta en la misma dirección para la circular y para la cuadrada. Claro, muy bien, que además me Ok. olvidé de ponerlo por acá. Esto es Z versor y esto es Z versor. Eso yo me olvidé. Decime tu pregunta y después hago mi comentario, perdón. Sí. No, eso, que Esa es la apuntaban pregunta. por Z, sí, sí. Claro, y fíjense una cosa, eso lo puedo ver, ¿sí?, viendo la contribución del R menos R', ¿sí? Olvídense el campo magnético. El R menos R', ¿sí?, acá apunta en esta dirección y acá apunta en esta dirección, ¿sí? De manera que siempre me va a sobrevivir una componente Z, ¿sí? ¿Eso lo estás haciendo por simetría? Claro. Otra manera de verlo es, capaz que por simetría no se entiende tanto, usando la regla nuevamente, la regla de la mano derecha, ¿sí? Yo agarro la regla de la mano derecha, la cámara, para que me vean. Si yo pongo la mano, ahora voy a hacer al revés que hacía con el hilo, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando les conté cómo era el campo del hilo usando la regla de la mano derecha, yo alineaba el pulgar con la corriente? Bueno, ahora voy a alinear los 4 dedos con la corriente de la espira circular, y fíjense que el pulgar me da la dirección del campo magnético, ¿sí? Para arriba. Lo pueden ver así, digamos, intuitivamente, pueden ver así la dirección del campo magnético. ¿Alguna otra pregunta? Una consultita, porque el campo magnético se cierra, Sí. ¿no? Entonces, está apuntando en Z, pero no debería apuntar también en I. Bien, vos decís que las líneas de campo magnético siempre se cierran. Sí, en este caso vos podés pensar, esta es una espira, podrías pensar que las líneas de campo se cierran en el infinito, ¿sí?
Ah, ok, claro, está bien. Está bien. La clase que viene vamos a ver un solenoide infinito, que son muchas espiras. Ah, y otra cosa además. Este es el campo sobre el eje Z, ¿sí? Por eso el campo sobre el eje Z te da en Z nada más. Si vos haces el Claro, campo claro, apartado del eje Z, ahí te van a empezar a aparecer componentes que no están en la dirección de Z nada más. Sí, sí, sí. Ok. ¿Está bien? Cuando veamos el solenoide infinito, ahí sí, como esto es infinito, lo que va a pasar es que este campo va a ser solo en Z, ¿sí? Pero uno lo puede pensar como que las líneas se curvan en el infinito, porque está muy bien tu observación de que las líneas del campo magnético, no, igual que las del eléctrico, siempre se cierran, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Bueno, si quieren podemos parar la grabación y si quieren preguntar algo de la resolución de los ejercicios o de lo que quieran, adelante. Y bueno, si no Dale, tienen paro preguntas, dale. la grabación acá entonces.